Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fíjense a quién tengo de invitado esta noche. Y además hay una cosa, habemus papam. Tenemos nada menos que a don Fernando, obispo de Mondoñedo y Ferrol. Don Fernando, muchas gracias. Muchas Gracias gracias a por ti. estar aquí ahora, ¿eh? Al día siguiente de la Virgen de Fátima. Y después, bueno, ¿qué me dice de lo contentos que están, pero todos? Pues a una semana de la Habemus Papa, como has dicho. A una semana, ¿cómo lo vivió usted? Estamos comenzando pues a mirar con mil ojos, ¿no? Al Papa León XIV. Tenemos que aprender también el vocabulario y pues bueno, pues estamos un poco a la expectativa de lo que será. Yo creo que el ambiente con el que se le ha recibido es con mucha acogida. Yo me encontraba en Senegal ese día, sabéis que he estado unos días en Senegal en un encuentro con motivo de la Ruta Atlántica, que es un Sí. proyecto de la Conferencia Episcopal Española con el tema de los migrantes, y cuando estábamos allí en mitad de la reunión, que era a las 4 de la tarde allí, porque eran 2 horas antes, pues saltó la fumata blanca, entonces en la reunión pues enseguida ya se hizo viral, porque algunos tenían WhatsApp y esas cosas, y pues ya nos pudisimos a verlo todos juntos en varias pantallas, y bueno, pues fue muy bonito, ¿no? Porque había gente de toda África, gente de Italia, gente también de España, un poco la catolicidad de la Iglesia y bueno, pues esa alegría de en un país musulmán, porque Senegal es musulmán, pues celebrar la venida o el comienzo de este pontificado de León XIV y bueno, tener los primeros ecos, porque había gente que también trabajaba en la curia romana, había algunos del dicasterio para la promoción humana integral, y algunos pues tenían contacto directo con el cardenal Prevost y pues fueron las primeras informaciones en directo sobre cómo es este hombre, ¿no? Pues nos hablaban de su carácter sencillo, de su carácter cordial, de ser un hombre muy trabajador, de una persona que sabe escuchar mucho, que sabe acoger y recibir pues las opiniones de la gente y bueno, pues las personas que estaban allí, que le conocían en primera mano, pues estaban muy felices. Bueno, una vez que lo vimos, hicimos una pequeña oración todos juntos por él, rezamos por su ministerio y por su función de servicio y luego pues ya nos tocó atender a los medios. Hubo varios medios que me llamaron desde aquí, pues Radio Galega, El Progreso, algún otro medio y bueno, pues fueron las primeras declaraciones y estar un poco pendiente de las redes sociales pues para ver qué es lo que se decía. Al final el mundo es muy pequeño y siempre hay alguien que conoce a tal, pues yo conozco a algunos agustinos, inmediatamente me puse en contacto con ellos para felicitarle y pues te mandan las primeras pues impresiones sobre él, sobre lo que significa y pues eso que no conocemos a primera cara, a primera Sí. vista, ¿verdad? Que es lo que pues nos gusta ver en estos momentos y es así un poco como estamos. Al ser agustino, ¿usted cree que eso va a ser una impronta en el pontificado de Sin León? duda, sin duda. Date cuenta. Además, yo creo que también nos va a conectar porque realmente el Espíritu hace bien las cosas. Los que creemos sabemos que no es un nombramiento meramente político, donde pues diferentes fracciones, como a veces se presenta en los medios, pues se ponen de acuerdo para equilibrios de poder. Algo habrá de poder, evidentemente, no vamos a engañarnos, pero sobre todo es abrirnos al espíritu, ¿no? Y cuando el espíritu le vamos escuchando, pues lleva la nave de la iglesia. Y en ese sentido yo creo que esa impronta que tiene de San Agustín nos va a conectar con Benedicto XVI. Benedicto XVI fue un experto de San Agustín. Todo su magisterio está imbuido de San Agustín. Todos sus homilías y sus documentos vienen a ser un desarrollo pues, de su teología, con lo cual bueno, nos conecta con este pontificado tan sabio como fue el de Benedicto XVI, pero sobre todo pues San Agustín nos va a hablar de ese amor a la Iglesia, de los inicios, ¿no? En el siglo IV, cómo pues, la Iglesia se va configurando y cómo él como padre de la Iglesia, pues nos va articulando propuestas,
de ese conocimiento del Evangelio, de esa lectura que San Agustín hace del Evangelio y de esa construcción que él va haciendo también de la naciente Iglesia, que es tan interesante también para los momentos actuales, pues donde vivimos también una cierta paganidad y donde vivimos esta situación también de misión. Yo creo que San Agustín se centra. ¿Cuáles son las claves fundamentales que diferencian, por ejemplo, el magisterio de San Agustín con otros grandes padres de la Iglesia? ¿Qué podría ser? ¿La interioridad? Bueno, yo O sea, no soy experto de San Agustín, no te sabría responder exactamente a lo que es su mensaje, su mensaje central, ¿no? Pero sobre todo es ese diálogo que él hace con la filosofía del momento, ¿no? Él es un buscador de la verdad. En ese buscador de la verdad es cuando él descubre el cristianismo, después de haber probado en otras corrientes filosóficas que no le satisfacen su sed interior, ¿no? sí. Y su sed de plenitud. Y esa sed de plenitud él la descubre precisamente en el Evangelio, en Jesucristo. Jesucristo como la verdad, y como la vida y como la palabra, ¿no? Y por eso yo creo que hace esa propuesta pues, de diálogo con el mundo, de diálogo con los interrogantes y los planteamientos centrales del ser humano y sobre todo la propuesta genuina que aporta la Iglesia, que es una propuesta de Jesucristo. Nosotros no somos una ONG, nosotros no somos un partido político, nosotros no somos un Estado, nosotros lo que queremos es fundamentalmente ofrecer al ser humano la propuesta de Jesucristo como el Salvador, como aquel que realmente pues calma y nos da la salvación en su plenitud. A todos, por todos y para todos, Sí, así sin es. exclusión. Bueno, el Papa Francisco nos lo recordaba también en sus últimas intervenciones, sobre todo desde la JMJ de Lisboa, ¿no? Ser una iglesia para todos. Y él, el Papa León, en sus comienzos, en ese discurso del balcón, que yo creo que es un discurso muy bonito, que resume muy bien pues claves importantes de lo que puede ser su magisterio futuro, porque son genuinas suyas, porque las escribió él a su puño y letra. Él ya no se intenta pues hacer ese planteamiento, ¿no? De que seamos una iglesia para todos, y una iglesia abierta y una iglesia que ofrece a Jesucristo como la palabra que todo hombre necesita. Y volviendo a Francisco, ¿no? Que ya hicimos un programa antes, precisamente cuando él estaba tan malito, ¿no? Y bueno, y al final, pues claro, se murió. Y hablábamos de que todo lo que rodea a Francisco, todo, era fundamentalmente los excluidos, en todos los sentidos. Desde imágenes impactantes que han quedado en todos nosotros, como aquella religiosa que la dejan estar en ese momento frente al Papa cuando ya está expuesto en el baldaquino, aquel maravilloso, y ella que era pues bueno, pues un poco la que le llevaba a toda cuanta persona estaba señalada y a lo mejor apartada, porque no era la iglesia de los buenos, era la iglesia de todos. Volver a esos orígenes, volver a esa iglesia cristiana del principio, es fundamental. Sí, sin duda. No nos habremos perdido a lo mejor en mucha hojarasca alrededor y entonces habría que volver a ese Sin duda, ser buena origen. noticia para los pobres es lo genuino que aporta el Evangelio. Jesús comienza con ese discurso en la sinagoga y comienza recordando el pasaje de Isaías, donde se dice que ha venido a inaugurar un año de gracia para los pobres especialmente, para que los que no ven, vean, para que los que no oyen, oigan, para que los que no andan puedan caminar. Y se les anuncia un año de gracia y una buena noticia para los pobres. Eso es lo que hace Jesús. Jesús en su evangelio es una buena noticia. Eso significa evangelio, buena noticia. Y si alguien necesita buenas noticias, precisamente son pues los excluidos, los que no cuentan, los que pues están atravesando situaciones de dificultad. Por eso vemos en el evangelio cómo precisamente los que no cuentan son los que realmente mejor acogen el mensaje del Evangelio y los que descubren en Jesucristo pues que realmente no habla como los fariseos
y los sacerdotes del momento, sino que habla con otro lenguaje, porque realmente para ellos presenta esa alegría de creer, lo que significa la alegría de creer y lo que significa la libertad de creer, que yo creo que son dos claves fundamentales en el Evangelio, la alegría y la libertad, que eso es la salvación en definitiva. Y esa propuesta es la que comienza la Iglesia. Ahora estamos en el tiempo de Pascua y en el tiempo de Pascua estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, cuando pues los expertos analizan por qué el cristianismo comenzó y se extendió tanto en los inicios, pues empezando con 12 personas, pero luego siendo un grupo tan numeroso que en el siglo IV pues llega prácticamente a cubrir todo lo que es el Imperio Romano. Una de las causas que explican esa extensión tan amplia del cristianismo es precisamente su cercanía a las periferias, su cercanía a los pobres y a los atribulados, que ven en el cristianismo una filosofía, un modo de vivir, una noticia, una palabra, pues de verdad, de plenitud, de alegría, de felicidad. Y eso es lo que conduce a que muchas gentes se acerquen a la Iglesia. Y eso es lo que ha sucedido a lo largo de toda la historia. Cuando vemos que todas las reformas de la Iglesia han venido siempre por la cercanía a los pobres y descubrir que son los pobres los que nos anuncian la buena noticia y son los pobres los que reforman la Iglesia, esto es lo que al final pues se visibiliza. Y el Papa Francisco pues nos lo ha recordado, ¿no? Nos lo ha recordado y claro, es que yo creo que en realidad en el fondo pobres somos todos, ¿no? Porque no es una cuestión seguramente de indigencia, sino de indigencia a veces espiritual y a veces de corazón, porque muchos, aunque no se estén pasando auténticas penurias, ¿no? Él tiene, hombre, al ser misionero, al estar en el Perú, al estar durante tantos años, este Papa actual nuestro, pues estando al lado de los más desfavorecidos. Él ya tiene ahí una experiencia fundamental. Pero también en todos nosotros, porque en el fondo todos somos pobres, porque todos necesitamos la palabra, necesitamos el aliento, necesitamos la proximidad con Dios. Sí, los pobres no es una clase social, no es una oposición entre pobres y ricos, sino que en el Evangelio aparece pues las diferentes pobrezas, ¿no? Pues desde los pobres enfermos, como los leprosos, desde los pobres que se encontraban pues también excluidos por su situación sanitaria y que le llevaba pues a una exclusión religiosa, los pobres extranjeros, los pobres que no tenían los Claro. medios pues de llevar adelante, es decir, los pobres no es una clase social, sino que es una realidad pues de vulnerabilidad, de exclusión, una realidad de necesidad, una realidad en definitiva pues de dependencia, ¿no? Y esos son los pobres de los que nos habla el Evangelio y a los que especialmente el Señor se dirige, porque es que si no nos situamos como pobres, no nos abrimos a Dios. Solo el que se siente pobre se abre a Dios. Claro, porque lo necesitas. Lo necesita. Cuando uno se siente fuerte, cuando uno se siente rico y se asienta sobre su propia seguridad, no se abre ni a Dios ni a los hermanos. La pobreza es la que nos permite abrirnos a los hermanos y abrirnos a Dios, que esa es la auténtica religión. Claro. La auténtica religión nos religa con Dios, religión viene de eso, de religar, ¿no? Entonces, yo cuando soy rico me encierro en mi propio mundo porque no busco al otro, mientras que cuando me siento pobre, pido la ayuda, me abro al hermano y me abro a Dios, y en ese sentido, pues vivo esa auténtica religión. Y entonces yo pienso muchas veces que no hay a lo mejor mayor riqueza, riqueza entendiéndola en el sentido negativo de la palabra riqueza, que el creer que uno tiene certezas. Muchas veces las certezas son enormemente peligrosas, porque a lo mejor estamos convencidos de que lo que nosotros creemos es la verdad y a lo mejor no es tan verdad. Nosotros nos tendríamos que abandonar un poco al Espíritu para que nos inspirara. Me encanta aquella palabra que siempre decía el Papa Francisco: déjense asombrar. Exactamente. Bueno, yo creo que hay que caminar siempre con una serie de certezas, ¿no? Psicológicamente hablando, sabemos que aquel que no tiene certezas
vive siempre en la incerteza y en el miedo, y eso imposibilita pues el crecimiento y el desarrollo, porque cuando uno constantemente tiene miedo y no duda de sí mismo, pues al final psicológicamente uno evidentemente no puede, pues no puede vivir, ¿no? No puede desarrollarse. Pero entendido en ese sentido amplio, las preguntas siempre son buenas. Date cuenta cómo en el Evangelio también Jesús constantemente hace preguntas. Sería muy interesante en muchas lecturas del Evangelio. Una lectura del Evangelio sería ver la palabra pobre. Podríamos coger una Biblia e ir subrayando las veces que aparece la palabra pobre y descubriríamos que no habría párrafo prácticamente que de una manera o de otra aparece la palabra pobre. Pero si leemos, por ejemplo, las preguntas, el Evangelio está lleno de preguntas, porque Jesús constantemente nos hace preguntas. ¿A quién buscáis? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Es decir, las preguntas es el inicio de un camino. Cuando no nos preguntamos, no iniciamos un camino. Y el cristianismo es fundamentalmente camino, ¿no? Ese camino que nos lleva a recorrer esa búsqueda de lo que necesitamos y buscamos, y en esa búsqueda nos encontramos con el Señor que calma nuestra sed. Claro, porque son preguntas un poco que cada temporada, cada época tiene las suyas. Decía Mario Benedetti, teníamos todas las respuestas cuando nos cambiaron todas las preguntas. Así es, y a veces yo precisamente ayer o antes de ayer, en un funeral que teníamos con un sacerdote, pues hablaba de esta cuestión, ¿no? Y decía que muchas veces los sacerdotes tenemos esa sensación de que respondemos a preguntas que nadie se hace o a preguntas que nadie se formula, ¿no? Cuando no existe la pregunta, no existe el interés. Los niños crecen porque se preguntan mucho. Cuando no se preguntan, dejan de ser niños y dejamos de crecer. La sabiduría siempre comienza con una pregunta, y la sabiduría con mayúsculas es precisamente el caminar de fe. Y en este momento, ¿cómo ve usted el futuro de la Iglesia Católica? Porque se ha hablado de todo, hemos escuchado todo. Bueno, estamos muy de enhorabuena los católicos porque llevamos casi un mes y pico con el tema del Vaticano, del Papa, el Papa que se va, el Papa que viene, cómo va a ser el cónclave. O sea, estamos ya casi que somos especialistas en el Vaticano. Fíjese qué disparate, como si alguien pudiera ser especialista en el Vaticano. Pero ya nos parece que ya sabemos mucho. Entonces, en este momento, muchas veces se oye en los medios de comunicación, es que la gran crisis que está viviendo la Iglesia Católica es que en este momento las iglesias se están quedando sin gente, es que en este momento faltan vocaciones. O sea, se perfila una gran crisis que yo le diré, yo no la veo, ¿eh? Yo no la veo tan crisis, pero es bueno. Es curioso esto que estás diciendo, ¿verdad? Porque ayer mismo estaba en Ortigueira visitando el colegio, la visita pastoral, y todas las preguntas de los niños fueron en torno al Papa. La fumata blanca, quién hace el Papa, por qué se pone 14, qué es un Papa, cosas que nunca en los demás sitios me habían preguntado. Lo digo por la influencia que tienen los medios de comunicación, ¿no? Que hasta los niños que aparentemente pues no ven la tele porque están despistados en sus cosillas, están como centrados lo están en viendo, eso, ¿cómo lo saben, pues ¿no? también se interrogan. Pero sería para analizar, ¿no? Sería para, por no todavía entrar en la pregunta que me has hecho, sería para analizar, ¿no? Que durante estos, como bien has dicho, prácticamente 2 meses o mes y medio, pues todos los noticiarios, incluso a veces pues periódicos que el hecho religioso le silencian, porque yo creo que hay una voluntad de silenciamiento o de opacidad o de ir contracorriente, normalmente no aparece. En estos días han sido primera portada, todo. ha sido todo, ¿no? Es esa contradicción que sería para analizar, ¿no? ¿Por qué durante todo el año todo este hecho religioso no se observa, no se analiza, no se tiene en cuenta, no es noticiable, y un acontecimiento como este es, no voy a decir desorbitado ni mucho menos, pero sí que es ocupa el primer foco de toda la información. Y además muchas veces en lo anecdótico, sí, en lo periodístico, en su sentido pues más trivial. Bueno, ¿cuáles son? Podría la pregunta. Lo digo porque sería para analizar, sería para analizar esa cuestión, ¿no? Y que nos ayudase también a crecer. ¿Cuáles son los grandes retos?
Bueno, yo diría que durante estos días lo que hemos visto es la catolicidad de la Iglesia. O sea, lo que se percibe en un nombramiento de un papa es la catolicidad. Y hoy hemos visto, estos días hemos visto la catolicidad de la Iglesia. Nos viene un papa norteamericano con una realidad eclesial muy diferente a la realidad española, que ha estado en Perú con otra realidad diferente, con un montón de 130 cardenales que están cada uno en un mundo pues muy distinto, con ritos incluso distintos y diferentes, con problemáticas diferentes. Es decir, es esa universalidad que se ha expresado en Roma, que es lo que tiene Roma, ¿no? Roma, cuando vas a Roma, entre las muchas cosas que uno puede ver, aparte de los monumentos, es precisamente esa catolicidad, esa universalidad, que a nosotros nos pueden ver, podemos ver unos problemas, pero que en otros lugares son otros problemas, ¿no? Con eso relativizar nuestros problemas y abrirnos a lo que viene del otro, ese descubrir que nosotros somos una pequeña realidad en función de lo que existe a nuestro alrededor, yo creo que nos viene muy bien, porque a veces ese europecentrismo, eso eurocentrismo, ¿no? Ese estar pues ensimismados en nuestras cuestiones, pues nos hace pues no ver con esperanza, agrandar realidades que quizás no lo son, bueno, dificultades que quizás pues no atienden a lo que es la realidad completa de la Iglesia, porque la realidad completa de la Iglesia, como le gustaba decir al Papa Francisco, es un poliedro que tiene muchas caras y en cada sitio pues tiene una cara diversa. Dicho lo cual, ¿cuáles son los problemas? Y volvemos a la pregunta. Bueno, pues en esta clave yo creo que en cada realidad son problemas diferentes, ¿no? Yo creo que así, a mí me parece que el primer reto que el Papa León tiene que afrontar seguramente es el tema de la comunión en la Iglesia. Yo creo que ese es el tema, a mi ver, hoy así de carácter universal sería como el más grande, la comunión, que es más allá que la unidad. No quiere decir que la Iglesia esté fracturada, pero la Iglesia sí que podemos decir que está herida, que sí que hay como diferentes almas, perspectivas, orientaciones que conviene pues aunar. No unificar, porque evidentemente no se pueden unificar, porque aquí no somos un ejército en el que todos tenemos que pensar igual y tenemos que ir al mismo ritmo, pero sí que tenemos que ir en comunión. Por eso la palabra clave en la Iglesia es la comunión. La comunión es no la uniformidad, sino el vivir la diversidad en unidad. Yo creo que ese sería pues el primer reto, ¿no? Y que yo creo que sí que está haciendo pues esos primeros pasos, esos gestos primeros que está haciendo que van un poco en esa línea, ¿no? De esa comunión deseada y que necesitamos. Precisamente pues para que podamos llevar adelante lo que es la misión pues más profunda de la Iglesia. Y dicho este primer reto, bueno, pues yo creo que en función de cada contexto las diferencias o las necesidades serán diversas. Yo creo que en nuestro contexto occidental europeo, pues fundamentalmente es el reto de la evangelización, es el reto de hacer frente a la secularización, ¿no? La secularización que es una situación diversa, diferente a la que pues se ha vivido quizás hasta ahora, ¿no? La secularización, como le gustaba decir a Benito XVI, es la opacidad de Dios, Dios que no está presente en nuestro mundo. ¿Me perdona un segundo? Vamos a publicidad. Por supuesto. Y volvemos. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos
niños que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. De nuevo con ustedes. Estábamos, me decía usted, la comunión, lo importante. De la secularización sería el segundo reto, ¿no? Bueno, pues, cómo hablar de Dios hoy, cómo hacer iglesia hoy en una sociedad, pues donde hasta ahora la sociedad de cristiandad, pues nos configuraba y bueno, en una manera de evangelizar que se ha evangelizado así, pues en los últimos siglos, pero ahora estamos en otro momento que cambia las cosas, ¿no? Porque incluso en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, la pregunta por Dios es latente. El mundo pagano se pregunta por Dios y precisamente porque se pregunta por Dios puede entrar el mensaje del Dios cristiano. Pero cuando el Dios no existe, ¿cómo preguntarnos por Dios y cómo hacer plausible a Dios y necesario a Dios? Esa es la gran cuestión. Claro. Y luego yo creo que el tercer reto pues podría ser todo lo que significa pues el diálogo con el mundo y el situarse en la Iglesia como un referente moral, ¿no? Yo creo que también, por eso el perfil del Papa León XIV es un perfil muy interesante, ¿no? Porque frente al poder de Trump y el poder de lo que serían las nuevas ideologías, populismos, de lo que serían pues los poderes tácitos hoy de nuestro mundo, que la Iglesia se convierte en ese referente moral, en ese referente de humanidad, de humanismo, en el que realmente pues hable de la dignidad de la persona, que se implique en lo que significa pues la defensa del ser humano en todo momento. Yo creo que eso es necesario y por eso hay que dialogar y hay que ser un referente, pues eso, moral, que por sus obras pues transmita y haga de contrapeso y de complemento a lo que hoy en nuestro mundo existe. Claro, porque yo creo que, por ejemplo, cuando se habla del Papa, del actual Papa, que se cita como miembro como agustino, y en el Perú, lo mismo que en toda Iberoamérica, hay ese movimiento fuerte que es la teología de la liberación. Teología de la liberación donde hay, bebe sobre todo en lo que puede ser la doctrina social de la Iglesia, pero muy exagerada, porque tiene un componente a lo mejor de revancha que tampoco está bien vista entonces en Roma, ¿no? Pero por un lado, él parece que es un puente entre lo que es esa teología de la liberación, que tiene muchas simpatías los jesuitas, tienen muchas simpatías
los capuchinos, tienen muchas simpatías los salesianos, pero sin embargo no los agustinos. Los agustinos, aunque hay algún elemento agustino que sea partidario de, pero no como orden, como podrían ser los jesuitas con Ellacuría y con toda esta gente, ¿no? Entonces es un poco ese puente entre esa teología de la liberación y, por poner un ejemplo, el Opus Dei, que representa todo lo contrario a la teología de la liberación. Pero entonces él, yo creo que es un poco el puente entre esas dos realidades dentro de la América Iberoamérica. Bueno, no lo sé, la verdad que ¿Es cuando usted se refiere a la yo, comunión? Que yo, son las dos cosas que puede haber bueno, yo la ahí. comunión me refería más a veces pues a esos problemas que hay hoy de, pues bueno, que se ha visibilizado en el sínodo alemán, lo que se ha visibilizado Ah, bueno, con todo lo que son todas las corrientes vacacionistas, que no consideraban papa legítimo más al que Papa de los Francisco. de la Sí, teología de sí, la sí. liberación, más Yo creo que sí, yo en creo otro que plano. va más en esa línea pues de estas corrientes neoconservadoras que también en Estados Unidos fundamentalmente pues se dan y que pues bueno tienen una fuerza económica y una fuerza ideológica muy Muy fuerte fuerte. dentro de la Iglesia. Yo no sabría decir, sí que es cierto que Perú fue uno de los países donde la teología de la liberación pues más cuajó, pero también donde más sufrió por otra parte, ¿no? No sé él cómo se sitúa. Yo creo que en ese sentido fue más el Papa Francisco, por lo que hasta ahora sabemos, ¿no? Porque él tenía una corriente que era lo que se llamaba la teología del pueblo, ¿no? Que se expresó mucho en sus discursos, que comienza precisamente desde el balcón, cuando comienza pues con esa inclinación ante el pueblo, pidiendo que recen por él, ¿no? Y que todo el pueblo y toda la iglesia, junto con su pastor, dirijan su plegaria al Padre, ¿no? Eh, yo creo que el Papa Francisco, eh, porque la teología de la liberación no es única, sino que se habla de las teologías de la Sí. liberación, ¿no? Hay teologías de la liberación diversas, corrientes distintas, y la Congregación para la Doctrina de la Fe lo que hace es condenar algunas corrientes de teología de la liberación que fundamentalmente pues estaban en la lucha de Bueno, clases, llega a en la excomulgar a metodología. Leonardo Boff, ¿no? Y todas estas Bueno, a cosas. silenciar y sobre todo por todas aquellas que lo que buscan es Revancha, esa ¿no? Sí. metodología de lucha de clases, esa metodología marxista en su Más, análisis, efectivamente. Y en su. que en Sí. su análisis, pero claves de la teología de la liberación, como es la opción por los pobres, por ejemplo, o como puede ser la liberación en cuanto clave diferencial de lo que la propuesta cristiana hace, Claro. eso es acogido, recibido en el magisterio de la Iglesia ya por Juan Pablo II en Solicitud Rei Socialis y que tanto Benedicto XVI como Francisco hacen suya. Entonces, León XIII, yo creo que lo que pueda ayudar más que quizás a eso, es Equilibrio. ese equilibrio o ese hacer de puente, ¿no? Él precisamente habló eso es un pontífice, hacer puente entre lo que supone Estados Unidos y lo que supone el tercer mundo, ¿no? O el mundo empobrecido. El de Estados Unidos como referente del imperio y de lo que es la referencia del país, pues quizás más poderoso del mundo, con todo lo que conlleva también ideológicamente, etcétera, en las nuevas ideologías que hoy se están planteando, y lo que es la realidad del mundo empobrecido, ¿no? Él está con un pie en un sitio y con el pie en otro. Eso es muy difícil de hacer, Muy difícil. porque nosotros, por ejemplo, pues tenemos el pie fundamentalmente de Occidente, pero él tiene ese pie de Estados Unidos Por un y lado, el pie del y en Perú, ¿no? Perú, ¿no? Con lo Entonces, cual, eso nos va a ayudar. Con lo cual se visibiliza lo que antes decía, ¿no? Que los que creemos sabemos que detrás de los conclaves está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ayuda a la Iglesia en cada momento a darnos aquello que más necesitamos. Podemos pensar en Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II le tocó pasar todo la caída del muro de Berlín, todo lo que fue la caída del comunismo. ¿Quién iba a entender y iba a acompañar a la Iglesia y a la sociedad y al mundo mejor que un papa que había sufrido el comunismo, que había estado bajo el comunismo y que desde dentro conocía el comunismo para acompañar ese tránsito y ayudar en ese tránsito? Pues Juan Pablo II. Viene Benedicto XVI
y en el momento de este silenciamiento de Dios, donde de Dios se habla poco, donde sobre todo se vive un relativismo, que el relativismo es la ausencia, la negación de la verdad, no es la búsqueda por la verdad. Es el vale todo. Es el decir que no existe la verdad. Y cuando no existe la verdad, no nos ponemos a trabajar por la verdad, porque si no existe, ¿para qué vamos a trabajar? Pero si no existe la verdad, ¿para qué dialogamos? El diálogo no es posible. Pero si no existe la verdad, no es posible ni siquiera las certezas mínimas desde las que poder construir una sociedad, una democracia, una empresa, un sistema económico, un sistema periodístico, porque si no existe la verdad, y viene Benito XVI y nos recuerda la importancia de esa búsqueda de la verdad y de la importancia de Dios como respuestas a la búsqueda de la verdad. Y luego vivimos el momento, el siglo XX, desde el año 2013, como ha estado el Papa Francisco, donde la desigualdad ha sido pues la gran característica de nuestro mundo, donde las crisis económicas pues han derivado en un afianzamiento de una clase poderosa económica y un empobrecimiento cada vez masivo, y nos recuerda, oye, tenemos que pensar en los pobres, no podemos organizarnos al margen de. Claro, en cada momento sí, nos pero van da siendo aquello que momentos muy necesitamos, ¿no? necesarios, que se ve perfectamente. Y pastores, que esos son los pastores, ¿no? Eso es un pastor. Pastor es aquel que acompaña al pueblo y le guía por las sendas o los caminos pues más necesarios en cada momento. Y bueno, eso es lo que ha hecho. Y sin duda en estos tiempos pues tan complejos como le va a tocar vivir al Papa León, como él mismo ha dicho, él ha elegido este nombre pues por lo que significa León XIII, de renovación de la Iglesia en su doctrina social de la Iglesia y de lucha por la dignidad humana. Él viene a decir, en estos tiempos de inteligencia artificial y en estos tiempos donde los grandes cuestionamientos van a ir en esta línea de las nuevas tecnologías y de lo que supone esta revolución antropológica, yo quiero ser aquel que acompañe esta fase de la humanidad y sea ese altavoz, esa voz que nos ayuda a actualizar el Evangelio en estos tiempos. Claro, porque León XIII era en plena revolución industrial. Claro. Y ahora es otra gran revolución industrial y mucho más peligrosa con lo que está usted diciendo de lo de la inteligencia. Sí, es una revolución antropológica que estaba fundamentada y basada pues bueno, en unos medios técnicos, pues como es el tema de la globalización, como es el tema de Internet, las nuevas tecnologías y hoy la inteligencia artificial y todo el tema del transhumanismo, ¿no? Con todo lo que supone. Bueno, aquí hay grandes retos éticos, retos sociales, pero que tienen sus consecuencias en la arena política, en la arena económica y que tienen sus consecuencias en el día a día, porque al final pues eso va a conllevar un cambio realmente que no sabemos por dónde vamos a caminar. Él de momento ha concitado como si dijéramos un aplauso general, porque toda persona que hable, tanto sea de izquierdas, de derechas, de centro, ultras, da igual, le ha gustado en principio a todo el mundo. A mí eso me da un poquito de miedo, porque yo cuando estaba viendo que todo el mundo lo aplaudía, decía yo, ay Dios mío, yo recordaba el Hosanna, y luego el crucifícale, porque claro, aquí ya sabemos que nos jugamos con el género humano, que somos tela de verano, pero bueno, en principio la gente está expectante, yo creo que más que expectante, está esperanzada en una personalidad pues muy rica. O sea, él tiene desde esa formación en matemáticas hasta ese gusto por los deportes, pasando por la filosofía, por la teología, es miembro de los agustinos, ha sido general de los agustinos, ha sido todo. Ha sido un hombre de curia, con lo cual conoce un hombre la de curia que también conoce, o sea que en este políglota. Políglota. Yo creo que si desde luego el Espíritu Santo tiene que mandar a alguien especial, yo creo que se fija en León XIV. Pues ojalá. Sí, yo creo que lo has dicho muy bien, ¿no? Es esa mirada, con lo cual indica un poco lo que dice el Evangelio, ¿no? Que andaban como ovejas sin pastor. Sí. Y la humanidad necesita pues referentes y necesita esa esperanza que se pone en alguien para no sentirnos solos, ¿no? Yo creo que esa es la figura del Papa. Recuerda aquella imagen del Papa Francisco cuando estábamos con el COVID y hace aquella gran vigilia en la plaza de San Pedro, Fue impresionante. sola, pero él estaba allí, ¿no?
y allí sentimos todos un poquito ese acompañamiento, ¿no? Ese ser pastor, el Papa que acompaña a la Iglesia. Evidentemente va a tener fallos, evidentemente no va a acertar en muchas cosas, evidentemente muchas de sus opciones y sus propuestas pues tendrán errores, como todo ser humano pues no lo va a hacer todo bien, pero el sentirnos acompañados por alguien que tiene, como bien has dicho tú también, pues esos mimbres que nos posibilitan pues no sentirnos huérfanos y no sentirnos en manos pues eso de las opiniones mediáticas, ¿no? Como vemos, tú que estás en los medios, pues cuando hay gente que funciona por la veleta, hay gente que funciona por los sondeos de opinión, cuando hay gente que funciona por el dinero, cuando hay gente que funciona por el aplauso. Bueno, pues ver a alguien que tiene criterio, que tiene base ética, que tiene base moral, pues bueno, nos va a hacer mucho bien, ¿no? Y como bien has dicho, pues tiene un perfil muy interesante. Yo lo señalaba así el primer día, cuando me preguntaban los periódicos, pues el perfil es muy interesante, ¿no? Desde su nacimiento, su carácter misionero, sus estudios, su formación en derecho canónico. Claro, la Iglesia necesita mucho también pues del derecho para la reforma También. y para la transformación, ¿no? Y conocer precisamente para todo eso pues cuáles son las normas, y está pendiente una reforma del código, ¿no? El Papa Francisco, en una de las propuestas del sínodo último, está ese cambio del código para hacerle más sinodal. Bueno, pues que todo esto lo haga alguien que realmente pues tiene esos mimbres específicos, pues va a venir muy bien, y por eso pues tiene la gente mucha esperanza en él, y ojalá que lo Y que has luego otra dicho. palabra que él ha dicho desde el principio, desde que salió al balcón, fue la palabra sinodal. Él entronca con la auténtica, creo yo, usted me corrige si no, revolución de Francisco, que es el sentido sinodal. Sí, así es. Creo que Eh, eso es básico, En ¿eh? el balcón habla de que claves muy interesantes es para analizar el discurso, eh, porque habla de esos retos de la Iglesia en la sociedad, fundamentalmente la paz, fundamentalmente el ser puente, fundamentalmente el dialogar, pero luego habla también de los retos internos, el anuncio del Evangelio, el Dios que es para todos y es misericordia y que no juzga, y una Iglesia que se construye entre todos en clave sinodal, ¿no? Y en esa sinodalidad, pues ser capaces de hacer una iglesia diferente, una iglesia en la que el peso no lo tenga el presbiterio, no tenga el ministerio presbiteral, sino que lo tenga el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Que Dios es vaya volver a los avanzando. orígenes Volver a los del orígenes, cristianismo, donde se porque es una vive, asamblea, ¿no? claro, La sinodalidad es estar en asamblea, es sinodalidad es la iglesia, es como si dijésemos Fernando Fernando. Fernando Fernando es Fernando Fernando. Iglesia sinodal es iglesia, iglesia. porque la iglesia es asamblea, ¿Y en es qué comunidad. y esas asambleas cómo se constituyen? ¿Qué son? ¿Qué es lo que han hecho? Porque hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es la Bueno, la sinodalidad. sinodalidad yo creo que es un espíritu y es una manera de organizarse. La sinodalidad es una manera es una manera de gobernar, de decidir, es una manera de afrontar las cuestiones, ¿no? La sinodalidad es un espíritu, es una característica que lo impregna todo, pues desde las celebraciones de la Eucaristía, desde las normas que puede haber en la iglesia, desde los encuentros y las reuniones. Es decir, es un espíritu en el que todos, porque somos pueblo de Dios, nos sentimos habitados por el Espíritu y sentimos que esa fe del pueblo de Dios, pues también nosotros la hacemos voz y por tanto podemos hablar. Es un espíritu. Pero también son unas estructuras, ¿no? Claro. Son unas estructuras en las que se concreta la sinodalidad. Se concreta en los sínodos a nivel mundial, que se reúnen en torno al Papa pues para hacer esas reformas Que no necesarias, son de obispos que no son solo de específicamente, obispos, ¿no? porque ahora el Papa Francisco pues lo ha ampliado a todo el pueblo de Dios. De hecho, para el próximo año está convocada la Asamblea del Pueblo de Dios, ¿no? Él ha cambiado ese término para el próximo convocatoria para hacer una asamblea eclesial, ¿no? Una asamblea donde todo el pueblo de Dios
pueda hablar, ¿no? Son Donde estructuras. estarían representados. Laicos, religiosos, religiosas, hombres, mujeres, Sí, obispos, y en esa asamblea todo el pueblo de Dios pues habla sobre las cuestiones de la Iglesia. Pero luego hay estructuras pues más cercanas a nosotros, ¿no? El Consejo Presbiteral en una diócesis, donde es un consejo de sacerdotes que junto al obispo pues se reúnen, o el Consejo de Gobierno, como yo tengo, ¿no? Que está conformado por 4 sacerdotes y 2 laicos, o el Consejo Pastoral, donde también pues todo el pueblo de Dios habla sobre los problemas de la diócesis y afronta los retos que juntos tenemos que vivir. Es decir, son estructuras, o en las parroquias los consejos pastorales, los consejos económicos, es decir, es una serie de órganos de participación donde ese espíritu y ese discurso no se hace solo teoría, sino se hace práctica. sí. Pero eso se debe de llevar un poco en el día a día, ¿no? Es un poco todo el tema de la transparencia, es un poco todo el tema de la corresponsabilidad, bueno, todas esas cuestiones que ya desde el Concilio Vaticano se hablaban, pero que tenemos mucho que caminar porque la losa que llevamos es una losa que todavía pues nos pesa mucho, a veces la infantilidad del laicado pues tampoco también lo impide y el clericalismo de los clérigos y de los laicos pues también lo O sea, es impide. caminar un poco juntos, aportar las preguntas que hablábamos al principio, decir en realidad qué es lo que ocurre en el mundo sin estar a lo mejor un poquito, no sé, alejados de esa realidad. Sí, es descubrir que la iglesia es una familia, ¿no? Una familia pues sabe dónde vamos de vacaciones y entre todos lo pensamos. Papá ha perdido el trabajo, ¿qué podemos hacer? Papá o mamá tiene un nuevo puesto de trabajo, Sí. ¿dónde vamos? Son cosas que se deciden en familia. En diferentes momentos se comentan pues de maneras distintas, ¿no? Cuando los hijos son pequeños, pues se les pregunta de una manera. Cuando son más mayores y hay que decidir si a mamá o a papá hay que llevarla a la residencia, los hijos se reúnen, pero lo deciden juntos, ¿no? Lo hablan juntos. Y cada uno tiene funciones diferentes. A veces el hermano mayor, a veces el hermano pequeño, a veces el padre, a veces la madre. Todos nos respetamos en esas funciones distintas, pero que son complementarias y que todas aportan al bien común de lo que es la familia. Pues esto es la iglesia. Pues eso es lo sinodal. Esto es lo sinodal. Lo sinodal, que El parece muy obispo complicado. preside, el obispo preside, el obispo tiene una palabra, pero el obispo no decide todo, el obispo no hace todo, el obispo no manda todo, sino que juntos caminamos en iglesia. Pues yo le agradezco muchísimo, don Fernando, porque ya hemos llegado al final. Le Muy agradezco que haya bien. estado aquí ilustrándonos, No me has puesto en iluminándonos. aprietos hoy, así que no hay No. ningún problema. Podemos volver cuando quieras, Usted Pepa. sabe que no hay preguntas Nunca. inoportunas, hay respuestas inteligentes. Exactamente. Y con eso Muy usted pues, bien. no tiene problema. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, le Pues digo. gracias por, sobre Y, todo, hacerte eco también de lo religioso, que yo creo que a veces está demasiado oculto en nuestra sociedad. pues eso tiene que estar arriba porque es la luz del mundo. Y si la luz se vuelve... ¿Cómo es? Se mete debajo del celemín, no ilumina No a toda la ilumina. casa. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Y ahora les hago un enganche. Vamos a poner una película que yo creo que les va a encantar. Se llama Escarlata y Negro. Es una película que habla de un monseñor del Vaticano que, bueno, que tiene un papel importantísimo en la Segunda Guerra Mundial y en Italia y en el Vaticano y con los judíos. Bueno, no se la pierdan. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles si ustedes quieren.